El modelo en el que creemos se llama familia. Por eso en Caja Arequipa apoyamos a todas, porque dentro de cada familia está el Perú que todos deseamos. Caja Arequipa, celebramos a quienes apuestan por un mañana mejor. En Cerro Verde, avanzamos de la mano de cada arequipeño. Porque cada trabajador de Cerro Verde genera muchos nuevos empleos más, formando una cadena de más de 100.000 puestos de trabajo en distintos sectores. Juntos somos más trabajo. Cerro Verde, Arequipa y tú. Juntos hacemos la diferencia. Por Isabelita. Por Donna. Por Elizabeth. Por Jacinta. Por Juanita. Por Julia. Por mí. Por Lila. Por Rocío. Por María. Por Irelú y Andrea. Por ellas y para ellas.
Bien, muchas gracias, Nicolás. ¿Se me escucha para, por favor, tener el retorno? Sí, te escuchamos muy bien. Ok, muchas gracias nuevamente, Nicolás. También a Cara por la invitación y estar acompañado de tan importantes profesionales. Joaquín, Bruno, buenos días. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy a través de Cara es un compromiso por la descentralización. Voy a plantear la dinámica para poder iniciar ya con las intervenciones vuestras. Vamos a tener 4 interrogantes, 4 preguntas, las vamos a ir planteando mientras vamos desarrollando las mismas, para poder escuchar y conocer sus opiniones, sus experiencias, sus propuestas a partir de estas interrogantes que tienen que ver con un tema tan importante, tan actual, que es la descentralización en el país. Entonces, sin más, voy con la primera interrogante, que está así planteada, ¿no? Que es de la experiencia personal y teniendo en cuenta las características demográficas y geográficas del país, ¿ustedes consideran que la descentralización es la única alternativa viable para evitar la burocracia y la concentración de poder y gestión en un país con las dimensiones geográficas y demográficas como las que tiene el país? A ver, iniciaríamos con Joaquín. Perfecto. Muchas gracias, Juan Fernando. Muchas gracias también, Nicolás y Alcara, por la invitación de poder estar con ustedes en esta mañana tocando estos temas tan importantes para la región. A ver, respecto a la primera pregunta, bueno, definitivamente comentar que mi experiencia y lo que yo puedo aportar viene más del sector privado, ¿no? Entendiendo cómo la descentralización puede beneficiar a las empresas privadas y a la inversión privada, y cómo la centralización es más bien un problema. Respecto al sector público y a cómo, digamos, funciona y se relaciona con la descentralización, creo que Bruno puede aportar bastante más en ese aspecto por su experiencia. Pero creo que yo lo que puedo comentar al respecto, como digo, desde la óptica privada, es que efectivamente el proceso de descentralización respecto a la toma de decisiones en el ámbito público ha sido lamentablemente o sea, ha tenido muchos problemas y creo que no ha generado los resultados esperados. Lamentablemente vemos en muchas regiones, no solo en Arequipa, distintos problemas para la ejecución de presupuestos, para la ejecución de obras, ya sean públicas o obras por impuestos. Bueno, en ese lado, digamos, han habido definitivamente buenas experiencias, pero si hablamos de lo que tiene que ver con obras públicas y proyectos en general que vienen del sector público, creo que sí se han visto muchos problemas en las regiones en los últimos años, y yo me atrevería a decir que ahorita el gobierno central está mejor equipado para poder encargarse de distintos aspectos relacionados a la inversión, ¿no? A medida, digamos, que uno se va alejando del gobierno central, ya sea en gobiernos regionales, en gobiernos municipales, pareciera, ¿no?, que las capacidades de los gobernantes y de las personas que integran estas instancias del gobierno van de alguna manera cayendo, ¿no? En promedio, obviamente hay honrosas excepciones, ¿no? Pero vemos que no tienen las capacidades para poder gestar buenos proyectos, para poder ejecutarlos correctamente, y eso definitivamente le hace muchísimo daño al país y específicamente a las regiones, ¿no? Entonces, lo primero creo que puedo mencionar es que con el modelo actual que tenemos, la verdad que no se han visto buenos resultados, y pareciera que se tendría que regresar un poco, no sé si exactamente a cómo era antes, pero sí poder contar con la ayuda y el apoyo de los ministerios, que definitivamente me parece que tienen más capacidades en varios temas para poder ejecutar las obras y lo que necesitan las regiones, como digo, viniendo desde el sector público, ¿no? Ok, gracias, Bruno. Gracias, Joaquín. Bruno, ¿qué nos podías comentar sobre este primer tema?
Primero, muchas gracias Juan Fernando, muchas gracias Alcara por esta nueva invitación. Saludar a Joaquín, efectivamente como lo había mencionado, voy a tratar de aprovechar la experiencia que tuve en la gestión pública para desde ese frente tratar de dar algunas ideas con respecto a los temas que se están planteando, ¿no? Primero hay que entender que uno de los principales propósitos del proceso de descentralización que inició nuestro país hace varios años atrás es hacer frente a la desigualdad en la distribución de los recursos. Y para ello me parece que es importante entender que esta desigualdad económica en cierta parte es un fenómeno natural por la libre elección que tienen los agentes entre el ocio y las horas de trabajo. Sin embargo, en nuestro país y en muchos países de la región, gran parte de desigualdad proviene de una diferencia en las oportunidades que se tienen en las diversas regiones que conforman nuestro territorio nacional. Y es ahí donde entiendo el proceso de descentralización tiene como objetivo hacer frente. Sin embargo, si hablamos de burocracia, me parece que la aplicada hoy en día por diversos factores que van más allá de la descentralización. En otras palabras, un proceso de descentralización exitoso per se no necesariamente va a garantizar la eliminación de la burocracia, porque ésta se define por diversas variables, entre las cuales tenemos, por ejemplo, la sobreregulación. Como muchos dicen, en el Estado solo se puede hacer lo que está permitido y en el sector privado solo se puede hacer lo que no está prohibido. Hay mucha discrecionalidad e incumplimiento de plazos por parte de los gobiernos, tanto nacional como subnacional. Falta una modernización del Estado y eso pasa por una flexibilización de las estructuras del sector público. Digamos que no hay un diseño por procesos, hay muchas acciones, muchas funciones que se repiten, que se superponen y que no generan estos niveles de eficiencia que comúnmente son generados en el sector privado. Esta menor eficiencia que se experimenta en el sector público también tiene que ver con que este sector no tiene hoy en día una capacidad real de atraer ni retener talentos. Y esto tiene que ver muchas veces con, digamos, los incentivos traducidos en salarios, que ya hay mucha estadística al respecto, son bastante inferiores que los que se obtienen en el sector privado. Eso ocasiona que muchas veces los jóvenes talentos terminan obviamente frente a esos incentivos en el sector privado. Esto no quisiera generalizar, pero en muchos casos se da que el Estado no tiene esa misma capacidad de atraer talentos. Y ahí hay que hacer algo al respecto. Tenemos una ley Servir que ha funcionado, en mi opinión, medianamente bien y se ha anunciado que se va a implementar ya en las estructuras del Estado, en ministerios, a partir del próximo año. Esperemos que eso realmente funcione porque podría contrapesar esta problemática. Asimismo, hay una distribución de puestos en el Estado que muchas veces se dan por funciones y por relaciones, es decir, uno entra normalmente porque tiene alguna relación, algún compromiso político, y no hay una distribución de puestos por competencia. Entonces, eso también genera que se den, digamos, fallas en la eficiencia, en el cumplimiento de plazos, en la solución de problemas que se tienen al interior del Estado. Finalmente, cuando hablamos de desconcentración de poder, me parece que esto sí va más de la mano con la descentralización. Sin embargo, hay que entender que un proceso de desconcentración de poder no es un proceso sencillo, porque tiene que ir de la mano con la transferencia de capacidades desde el gobierno central a los gobiernos locales y regionales. Es decir, necesitamos más técnicos y menos políticos. Hoy en día los gobiernos regionales y nacionales tienen que administrar proyectos muy especializados. Muchas veces se requiere hacer modelos financieros, hacer contratos de asociaciones público-privadas, y este nivel de especialización excede enormemente a la capacidad que se tiene en las regiones. Entonces, se necesita que los gobiernos nacionales también puedan transferir competencias, transferir también, ¿por qué no?, funcionarios talentosos para que puedan realmente hacer frente a estos desafíos que están inmersos en un proceso de descentralización. Muchas gracias. Bien, gracias. A ver, sobre este mismo tema, hay puntos que han planteado que son muy interesantes y también preocupantes. Ambos han puesto un tanto el énfasis en las capacidades que hay en las regiones. Debo entender, si no me corrigen, que estamos afirmando de que en Lima habría más capacidad profesional que en el resto del país. Yo soy ajeno a hablar de provincias, me van a disculpar, pero no me gusta ese término. Entonces, ¿a qué se debería esa diferencia de capacidades entre profesionales de Lima
que están en los ministerios, en los distintos organismos, y profesionales que no están en Lima. Hay una diferencia entonces de capacidades. ¿Los de Lima son mejores? Joaquín. Sí, a ver, tal vez se ha entendido mal. O sea, yo creo que ahorita definitivamente se puede decir de que, por ejemplo, en un Ministerio de Economía probablemente hay más capacidades de lo que puede haber en un gobierno regional de Arequipa u otro gobierno regional, pero creo que eso no tiene nada que ver con que, digamos, fuera de Lima, las personas en general tienen menos potencial. Eso para nada. Yo creo que las universidades que contamos, por ejemplo, en Arequipa y en otras ciudades del interior del país, de hecho, no tienen nada que envidiarle a las universidades de Lima, por ejemplo, y también los profesionales que salen, ¿no? Pero lo que termina, creo, pasando es cómo se configuran las cosas, ¿no? Como por ejemplo decía Bruno, qué instituciones atraen al talento, ¿no? Porque yo estoy seguro que los ministerios están muy llenas de personas que no han nacido en Lima, pero finalmente si una persona tal vez decide hacer carrera en el sector público y es realmente bueno y tiene la suerte o las ganas o el interés de capacitarse, por ejemplo, en el extranjero y regresar, yo creo que muchos de ellos van a preferir ir a trabajar, por ejemplo, a un ministerio en vez de ir a trabajar a un gobierno regional, ¿no? Entonces eso, y imagino que los salarios también hay una diferencia, no sé exactamente, pero imagino que hay eso. Entonces yo creo que lo que termina pasando es que las instituciones del gobierno central terminan atrayendo al talento en mayor medida que lo puede hacer el sector público fuera de Lima, ¿no? Y eso también obviamente tiene que ver con que los ministerios estén en Lima y una serie de cosas que ahorita cuando pasemos a evaluarlo desde el punto de vista privado, se da eso también, ¿no? Que una ciudad grande atrae talento por distintos motivos, ¿no? Pero yo creo que termina pasando eso. Las entidades públicas del gobierno central son mucho mejores para atraer talento que viene de todo el país, no solo de Lima, ¿no? Ok, gracias. Bruno. Completamente de acuerdo con Joaquín. Efectivamente, me parece que la referencia va en esa línea. Y como un tema de acote, me gustaría decir que existe también la vocación de servicio, sin duda alguna, pero en mi opinión, por supuesto no tiene que ser compartida por todos, es que una de las fuerzas, o la mayor fuerza en muchos casos, que moviliza a las personas a insertarse en un determinado sector, es justamente el salario, y lo cual está muy bien, es un tema legítimo. Para eso una persona se ha preparado muchos años, ha destinado recursos, esfuerzo, tiempo, y obviamente lo que busca es tener también una buena remuneración. Y también, lamentablemente, se dan esas diferencias, no solamente entre sectores, sino también entre entidades del gobierno central y entidades de los gobiernos subnacionales. Y eso, por un tema de oferta y demanda laboral, digamos, una fuerza natural, termina ejerciendo que haya una migración del talento de las regiones hacia entidades nacionales, y muchas veces en los gobiernos locales es muy difícil encontrar el nivel y la cantidad de técnicos que se requieren para poder, digamos, hacer frente a proyectos de gran envergadura. Claro, ¿no? Eso es verdad, pues tenemos un ejemplo evidente. Aquí la Municipalidad Distrital de Yarabamba es la que maneja mayor cantidad de recursos, más inclusive que la misma Municipalidad Provincial por efectos del canon minero. Pero se ve atada de manos porque en base a sus remuneraciones no puede pues ofrecer una remuneración atractiva para profesionales de un buen nivel, ¿no? Entonces, podríamos ahí estar viendo ya, quizás pasando al segundo tema, que es cuáles son los factores estructurales que ustedes consideran impiden mayores avances en cuanto a la descentralización. ¿Qué nos puede comentar Joaquín? Sí, a ver, viendo ya al tema privado, ¿no? Que como digo, ahí es donde creo que puedo aportar más. Por ejemplo, lo que vemos es que acá se dan ya dinámicas puramente de mercado, del mercado empresarial, del mercado laboral, del mercado de proveedores, del mercado de clientes. Entonces, claramente una ciudad grande te ofrece una serie de ventajas para las empresas en cuanto a tamaño de mercado, ¿no? Mientras más grande una ciudad, más bocas que alimentar, y eso todo lo que tiene que ver con productos de consumo masivo, está clarísimo que si estás cerca al mercado grande te conviene. Luego tienes temas de infraestructura. También las ciudades grandes suelen tener mejor infraestructura, y en el caso de nuestro país,
temas de puertos, aeropuertos, claramente lo mejor está en Lima. Y lo mejor es en Lima justamente por un tema de oferta y demanda, ¿no? Si tienes un montón de empresas que quieren exportar, tiene sentido tener un puerto súper bien equipado y grande como es el puerto del Callao. Luego tienes el tema de proveedores también. Te conviene estar cerca de tus proveedores. Y mientras más grande la ciudad, más grande la cantidad de empresas, mejores proveedores, más especializados, con mejores precios y todo, ¿no? El tema del mercado laboral es lo mismo. Si tienes una ciudad grande con muchas empresas competitivas, que pagan buenos salarios, que hay variedad de ofertas de empleo, la gente va a querer ir ahí y esa ciudad va a traer talento, ¿no? Todo lo contrario pasa para una ciudad más chiquita. No hay infraestructura, no hay buenos proveedores, no hay un mercado grande, hay una serie de cosas que impide eso, ¿no? Entonces, se dan acá círculos virtuosos y círculos viciosos que hacen que una ciudad grande crezca más y una ciudad chica por ahí pierda importancia, ¿no? Entonces acá el tema tendría que venir de, oye, ¿cómo haces para a una ciudad chica darle el impulso para que pueda empezar a crecer y pueda ingresar a este círculo virtuoso, ¿no? Entonces, ahí obviamente es una discusión amplia que ahí el gobierno y el sector público sí tendrían que entrar. Por ejemplo, una forma de hacerlo es con incentivos, ¿no? Tributarios, por ejemplo, ¿no? Lo que ha habido en algunas zonas del país, entiendo que en la selva. Eso podría ser de que las empresas, a pesar de tener una serie de desventajas de estar en una ciudad chica frente a una ciudad grande, con el incentivo tributario, puedas considerarlo y de alguna manera se compense. Entonces, si empiezan a llegar empresas por ese motivo, empieza a darse todo esto que hemos conversado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Arequipa hay empresas importantes, pero por ejemplo, si analizamos una por una, vemos que todas están en Arequipa por algún motivo específico. Por ejemplo, Cerro Verde y las mineras, obviamente, porque están cerca del producto. Las textileras también, porque están cerca del producto y no tendría sentido estar en Lima, si bien estar cerca del puerto, pero la materia prima está en la zona sur. Luego, bueno, las universidades, que en Arequipa, por suerte, hay ese conjunto, esa demanda que viene de otras ciudades del sur que permite que acá puedan haber grandes universidades, ¿no? Y cosas de ese estilo, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, Arequipa, si uno quiere atender al mercado nacional con un producto, por ejemplo, de consumo masivo, no tiene mucho sentido estar en Arequipa porque te conviene estar en Lima por todas las cosas que hemos conversado. El mercado más grande está allá, pero por lejos, y aparte, Lima es céntrica, ¿no? Entonces te permite también tener las plantas en Lima y llegar a las distintas ciudades más grandes del país, ¿no? Entonces, acá la pregunta del millón es cómo haces para, por ejemplo, una ciudad como Arequipa, que obviamente es una ciudad intermedia, muy centralizada si hablamos de la región Arequipa, ¿no? Y también muy importante en el sur, ¿cómo puedes hacer para que cada vez reduzca más su diferencia con Lima? Probablemente va a tener que venir por un lado de incentivos de algún tipo para que uno considere estar acá y no en Lima si es que uno quiere atender, por ejemplo, al mercado nacional. Ok, gracias. Bruno, ¿qué nos puedes expresar? Claro que sí, efectivamente haciendo un contrapeso en el sector público, digamos, la entidad que tiene las mayores funciones para crear las condiciones, digamos, de este proceso de descentralización es justamente el gobierno regional. Y los gobiernos regionales, curiosamente, nacieron a partir del inicio del proceso de descentralización en nuestro país. Sin embargo, estos gobiernos han demostrado ser muy débiles y no poseen, digamos, una autonomía presupuestal, es decir, no son partícipes de la generación o recaudación, digamos, de los recursos fiscales. Y eso hace también que presenten, digamos, pobres niveles de coordinación con entidades del gobierno nacional. Sin embargo, lo preocupante es que los gobiernos regionales son responsables de ejecutar más del 40% del gasto público. Entonces, eso hace que, por un lado, no son partícipes de la generación de la recaudación, pero son uno de los mayores ejecutores. Es decir, tienen una fuerte dependencia del gobierno central. Sin embargo, me parece que ahí lo que hay que trabajar es mejorar los niveles de coordinación entre los gobiernos, no solamente regionales, sino locales, con los distintos ministerios que tienen a veces una mayor capacidad y alcance para poder, digamos, brindar las condiciones e infraestructura en diversos sectores. Hoy tenemos lo que se ha denominado el GOR ejecutivo, que entiendo funciona desde hace más de 5 o 6 años. Yo incluso tuve la oportunidad de participar en algunos. Me parece que es una muy buena iniciativa,
donde las autoridades regionales, locales, tienen la capacidad de poder tener una coordinación directa con los ministros, con el propio presidente, y me parece que es un buen espacio de coordinación. Sin embargo, esto no ha resuelto de lejos ni siquiera el tema de corrupción. Y ahí me parece que también falta la vigilancia ciudadana. Hoy en día tenemos buenas herramientas para que un ciudadano de a pie pueda hacer una fiscalización efectiva. Tenemos la ley de acceso, al acceso a la información pública. Entonces, un ciudadano podría tomarse el tiempo de tener información de licitaciones, de presupuestos, de ejecución presupuestal. Tenemos muchas organizaciones no gubernamentales muy bien, digamos, implementadas que se dedican a velar por diversos derechos, lo cual está muy bien. Sería interesante tener este tipo de organizaciones que también dediquen tiempo, esfuerzo, porque no es sencillo hacer una fiscalización, se requiere técnicos, se requiere tiempo, se requiere conocimiento sobre la normativa. Entonces sería interesante que hayan organizaciones de este tipo, pero que poquito velen por el buen manejo de los recursos, más aún cuando hay las herramientas a disposición. Realmente me parece que el tema de la recaudación en el Perú es muy baja por producto de la gran informalidad, y eso hace que un proceso, digamos, de descentralización fiscal por ahora sea inviable. Me parece que solamente Lima y tal vez alguna región como Arequipa, según algunos especialistas, podría, digamos, vivir o parar la olla, como se dice, con la recaudación que se genera al interior de su espacio territorial. Sin embargo, otras regiones probablemente queden fuera de un proceso de descentralización fiscal. Asimismo, hay que entender, y me parece que lo dijo Joaquín, que el tema del canon, la distribución del canon, la fórmula por la cual se distribuye el canon no es muy equitativa entre las regiones. Y de alguna forma hace eso que el gobierno central, a través del Ministerio de Economía, haga una suerte de compensación con las transferencias directas. Sin embargo, estas transferencias, por estadística que he podido tener acceso, más del 80% se dedican al gasto corriente y no al gasto de inversión. Entonces, este tema de la transferencia de canon directo a las regiones, me parece que más allá de equiparar o de redistribuir mejor los recursos, lo que está haciendo es, digamos, ampliar esta brecha de desigualdad y sobre todo generar mayor corrupción a través del mal manejo y administración de los presupuestos y los proyectos de inversión pública. Bien, les planteo lo siguiente, tratando de ver estos factores que impiden que el proceso de descentralización avance. Y parto de lo que ha manifestado Bruno. ¿No creen que hay una confusión en realidad? Porque se asocia descentralización con regionalización. Cuando Bruno acertadamente habla de la descentralización fiscal y anota que solamente Lima y quizás Arequipa podrían entrar en este rubro y los otros no, por su dimensión, es porque en realidad no existen regiones hoy día. Lo que existen son gobiernos regionales asentados en departamentos. Recordemos que ha habido procesos de regionalización que han fracasado, ¿no? Digo de la delimitación, porque no hubo la respuesta ciudadana y parece que no la va a haber, y tendríamos que conformarnos con un departamento y una región. Y obviamente en un país geográficamente dispuesto como el Perú, con la población que tiene, obviamente no va a resultar, porque no vamos a poder pretender que cada departamento pues tenga el empuje en niveles como Lima o Arequipa. No va a ocurrir eso. Hay que ser también honestos y saber que no va a ocurrir eso. Y en todo caso, ya eso será parte de la tercera pregunta, preguntarnos si realmente la descentralización es un fracaso. Y tendríamos que, como quizás lo planteó al comienzo Joaquín, volver a pensar en un gobierno unitario. Entonces, lo que yo les planteo ahora es, por ejemplo, como una forma de incentivos que decía Joaquín, ¿no sería bueno descentralizar en realidad el poder? De repente es algo muy idealista, pero hay que plantear fórmulas. De repente descentralizar los órganos que toman decisiones en el país. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no está en otro? No digo que sea Arequipa. ¿Por qué no está en otro departamento? ¿Por qué no está en Piura? ¿Por qué no está en Loreto? ¿Por qué no está en Cusco?
los organismos, por ejemplo, tenemos las Bambas, tenemos Cerro Verde, tenemos distintos asentamientos mineros, gasíferos, importantes. Cuando ellos tienen un problema, por ejemplo, fiscal, tienen que, al final, ir a Lima, al Tribunal Fiscal, a resolver su problema. ¿Por qué no se descentraliza el Tribunal Fiscal en 4 o 5 lugares? Y así todos los tribunales administrativos, Ocinermin, SUNAS, se descentralizan en distintos lugares y así hacemos que el poder se distribuya en todo el territorio nacional y no esté solo concentrado en la ciudad de Lima. Es cierto, uno va a querer después ir a Lima porque hay mejores oportunidades, mejores remuneraciones, mejores condiciones de vida, inclusive en algunos lugares, pero lo que no ocurre en otras ciudades. ¿Por qué? Porque todo el poder está centralizado justamente en Lima. Y entonces entramos en un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque Lima, por su diseño, por lo que ha habido, ha concentrado la mayor cantidad de población y la sigue concentrando. Lo que ocurre también en las grandes ciudades, Arequipa, no hay tampoco que negar eso. Pero va a ocurrir siempre lo mismo, entonces estamos destinados a que esto no funcione nunca, porque todos van a querer siempre ir a Lima. Si yo, abogado, quiero terminar mi carrera como magistrado de la Corte Suprema, o como magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, o como del Tribunal Constitucional, sé que tengo que ir a Lima. ¿No sería una fórmula, planteo, descentralizar esos organismos en distintos lugares que no sean Lima? Joaquín. Sí, a ver, de hecho es un tema interesante y tiene varias aristas, varias digamos, componentes por considerar. Por ejemplo, Estados Unidos es un caso en que el poder político no está, digamos, geográficamente en el mismo sitio que el poder económico, ¿no? El poder económico lo ves más en Nueva York, en California, en otros sitios, y el poder político está en Washington, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, de hecho, te puede dar una serie de ventajas en cuanto a eso, ¿no? Que hayan distintas ciudades importantes y el poder de alguna manera esté distribuido geográficamente. Pero yo creo que en un país como el nuestro, lo que necesitamos ahorita y con urgencia es que las personas más capaces o más capaces posible puedan encargarse de los temas relacionados al sector público. El sector privado, mal que bien, con la estabilidad macroeconómica que tenemos y con las reglas de juego que tenemos de la Constitución del 93, de alguna manera va a encontrar su camino y se va a ir acomodando de alguna manera, y obviamente sería bueno que el gobierno pueda incentivar el desarrollo de distintas zonas geográficas con lo que estamos conversando, pero de alguna manera, como digo, si hay estabilidad y hay reglas de juego claras para la inversión, el sector privado se va a acomodar, digamos, ¿no? Pero el sector público yo creo que sí necesitamos con urgencia tener a las mejores personas posibles actualmente. Entonces, si solo por un tema de descentralizar por descentralizar, algunas entidades del gobierno central se van a otras ciudades, y eso no hace que las mejores personas estén en esas instituciones, creo que sería un retroceso tremendo. Ahorita, por lo que estábamos conversando y por, como dice, ¿no? Cómo se ha configurado el país, cómo se ha configurado Lima en el último siglo, pasa lo que pasa, ¿no? Y si esa descentralización va a sumar a no contar con los mejores profesionales en las entidades, en las instituciones públicas clave del Perú, creo que sería un problema. Y creo que el proceso de descentralización con los gobiernos regionales fue en esa dirección, como que en el gobierno de Toledo sonaba muy bien esa descentralización del poder político y público, digamos, ¿no? Y creo que fue en esa línea. Suena muy bien en términos de idea y esto, ¿no? Pero a la hora de la hora, en la práctica, vemos que por cómo está configurado el país y todo, termina, digamos, el poder en las manos equivocadas en cuanto a falta de capacidades, y la corrupción no sé cómo se mueve, no sé si es peor en Lima, peor fuera de Lima, o qué sé yo, pero hemos visto que no ha funcionado. Entonces, yo diría que ahora... Yo creo que ahora debemos concentrarnos más en cómo hacer para que tener los mejores profesionales posibles a nivel nacional en las instituciones. ¿Dónde? Ya es cuestión de ver. Y hay otra cosa interesante acá, ya para terminar esta idea, es que ahora con el tema de
de las telecomunicaciones y todo lo que ha dejado la pandemia, creo que de las pocas cosas positivas que ha dejado la pandemia es esto, ¿no? Poder estar en cualquier lugar y poder tener estas conversaciones prácticamente cara a cara, ya estamos todos acostumbrados. Entonces eso también permitiría de que uno pueda, desde una ciudad que no es Lima, poder estar y participar activamente y de una manera, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede ser de que con el tiempo las personas que integren estas instituciones públicas clave no tengan que vivir en Lima, justamente porque ahora hay esto. Entonces, este teletrabajo y esta virtualidad permite que el tema geográfico ya no sea tan importante. Sí, verdad, ¿no? Ya ha venido a quedarse, en realidad, esto. Pero un tema que, antes de pasarle la posta a Bruno, un tema que no quisiera dejar pasar, que has dicho, y creo que es determinante, que en realidad al ciudadano, al particular, disculpa la expresión, no está muy interesado en si hay descentralización, si es descentralizado, si es federado, si es unitario, no. No. Simplemente que lo dejen hacer, que le den las oportunidades y él se las arregla, ¿no? Entonces el problema de la descentralización o el tipo de gobierno pasa por un medio, no por un fin. Y muchas veces la política adopta estos medios y los pone como fines, más que todo para campañas, ¿no? Cuando al ciudadano en realidad no está en eso. El ciudadano de a pie, como se dice, está pues en tener un trabajo, en crear una empresa, en crear riqueza. Eso es lo que finalmente el ciudadano, y lo que quiere es que le allanen el camino, no que le pongan pues piedras en el mismo. Yo creo que ese detalle es muy importante, ¿no? El ciudadano no está en esto, o sea, el ciudadano no está en esta discusión a veces teórica, ¿no? De descentralización sí, descentralización no. No, lo que quiere es otra cosa. Bruno, habíamos planteado si realmente se está confundiendo estos conceptos de descentralización y regionalización. Correcto, comparto lo que acabas de mencionar, Juan Fernando, que la descentralización debe verse como un medio y no, obviamente, como un fin. Y también comparto lo que dice Joaquín, la descentralización por descentralización, si no va acompañado de un proceso franco de transferencia de capacidades y competencias hacia los departamentos, lo único que va a lograr es un Estado más pesado, más ineficiente y más burocracia. Entonces no es sencillo, aunque puede sonar sencillo, pero no lo es. Cuando hablaba yo de un proceso de descentralización franco, me refería a que hay ejemplos en la región, diríamos, exitosos. Yo no me atrevería a decir si es que el proceso de descentralización que venimos siguiendo en nuestro país ha sido un fracaso o no, pero sí podría mencionar que hay algunos casos de éxito o mediano éxito, por ejemplo Colombia, donde el proceso de descentralización ha pasado primero por un proceso de descentralización, digamos, fiscal, donde ya hay, digamos, gobiernos nacionales que tienen una capacidad de participar en la generación de recursos. Ahora, si uno eso lo aplicaría a nuestro país, de primera mano se me viene a la cabeza una clara ventaja y probablemente una desventaja o un riesgo. El riesgo es que si hoy en día tenemos una institución nacional que tiene serias complicaciones o deficiencias en la recaudación, hay una brecha, hay un bolsón importante de empresas que evaden impuestos, empresas que están en informalidad, y eso es un tema, digamos, que podríamos tocar aparte. También, por otro lado, podría generarse los incentivos correctos para que cada departamento tenga, digamos, todo el compromiso y el incentivo de poder maximizar la recaudación en un espacio más corto, más pequeño, más, entre comillas, fiscalizable. Entonces, ahí tenemos algunas cosas de las que nos podemos agarrar como primeros incentivos, pero también hay grandes retos. Entonces, yo tomo este tema como un ejemplo de un vecino, pero obviamente no todo lo que es exitoso afuera necesariamente es exitoso en nuestro país, porque hay diferencias territoriales, diferencias en las estructuras, y eso es algo que se debe analizar. Bien, sí, y esto nos da pie a pasar a nuestra tercera pregunta. Se hace referencia a que gestión planteó de que la
descentralización es un proceso fallido. Y toma dos hechos para sustentar esta afirmación. Primero, los casos de corrupción, y segundo, la falta de ejecución de presupuestos en los gobiernos locales y regionales, ¿no? Los malos gastadores. En primer lugar, ¿ustedes creen que esta ecuación que hace gestión es correcta? O sea, proceso fallido es igual a corrupción y falta de ejecución presupuestaria. Empezaríamos contigo, Bruno, ya que es un tema más público que privado. Me parece que tiene relación, no diría que se debe exactamente o exclusivamente a la corrupción, pero me parece que la corrupción, el mal manejo y administración de recursos públicos, porque hay que entender que la corrupción es algo que es imperdonable, es algo que hay que condenar de manera categórica, pero la mala administración de un proyecto público, sin ser corrupción, termina generando el mismo daño en la población. Entonces, cuando tenemos autoridades que no conocen sobre las alternativas que les brinda la normativa para poder decidir un proyecto, si lo hace por administración directa, si lo hace por contrata, si lo hace por obras por impuestos, si lo hace por asociación público-privada, por proyectos en activos, o por la normativa, o por algún otro mecanismo, al final termina decidiendo mecanismos que no son los idóneos para cada proyecto o por la naturaleza del proyecto que se va a ejecutar. Y eso, sin ser corrupción, termina generando el mismo daño. Entonces, me parece que más allá de hablar de un proceso fallido, como lo menciona el artículo de gestión, me parece que en el Perú sí podría yo estar de acuerdo en que se ha dado una transferencia importante de competencias, de funciones a un nivel meramente normativo, pero eso no ha sido acompañado de una transferencia de competencias ni capacidades. Primero porque, como había mencionado al inicio de mi intervención, las regiones tienen menos capacidad de atraer talento, de atraer técnicos, que en la capital. Ya Joaquín me parece que también ha podido dar algunas razones válidas. También parece que al interior de la estructura pública hay muchos políticos y pocos técnicos. Y yo he podido, de alguna manera, ver de cerca que a veces hay funcionarios que ellos mismos mencionan, yo no soy técnico, pero soy político, pero al final termina decidiendo temas técnicos. Entonces, eso también genera, digamos, un retraso que obviamente tiene un impacto en un proceso de descentralización. Por ende, me parece que deberíamos poner en la mesa una posible necesidad de reestructurar este modelo de regionalización que ha tenido muchas fallas, no diríamos, no sé si es fallido o no, pero ha tenido muchas fallas. Y me parece que para que eso se pudiera dar, obviamente hay una falta evidente de voluntad política. Y eso se explica porque hoy día tenemos una Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que tiene un peso político específico en el país, y hemos visto con anteriores mandatarios que muchas veces el presidente se ampara o tiene mucho vínculo con los gobiernos regionales, con los gobernadores, y eso también le da cierto poder político en el país. Entonces, de alguna forma hay una suerte de ejercimiento de clientelismo político desde el presidente hacia los gobernadores regionales. Me parece que para una verdadera descentralización, como habíamos mencionado, creo que, como dije en el ejemplo anterior, también se debería visualizar una descentralización fiscal. Sin embargo, hoy día me parece que en nuestro país, por las razones que se han mencionado, es inviable y hasta peligrosa. Perdón, Juan Fernando, me parece que estaba apagado tu micro. Sí, gracias. Joaquín, este tema planteado por gestión como un obstáculo o como una evidencia de lo fallido del proceso, habla de la corrupción, y en la corrupción hay dos partes, ¿no? Hay, en el caso que estamos bien planteando, es por un lado el público, pero también el privado es el que interviene en el acto de corrupción. O sea, ahí hay dos partes. ¿Tú crees que desde el punto de vista privado, este actuar de los privados en actos de corrupción interrumpe o menoscaba el proceso? A ver, si antes de responder eso, solo comentar que lamentablemente creo que, bueno, obviamente esto no es blanco y negro, no hay tonos de grises siempre, pero creo que en todo caso nadie podría decir que el proceso de descentralización en el país ha sido un éxito. Creo que los dos temas que se comentan ahí están presentes definitivamente, el tema de la corrupción y el tema de la falta de ejecución de
presupuesto. Creo que en el caso de Arequipa ha sido un tema particularmente malo. Nuevamente no sé, y creo que no hay cifras, al menos yo no las conozco, de cómo se puede comparar en términos relativos la corrupción que ha habido en algunas regiones con la corrupción a nivel nacional o que puede haber habido con el gobierno central, pero sí podemos obviamente decir que en Arequipa se ha dado eso, en varios gobiernos regionales, y el tema de la ejecución de obras, que es algo más visible. A ver, si Majes Siguas hubiera dependido del gobierno central, no digo que ya estaría operando, pero es mucho más probable que ya estarían bastante más avanzados o que ya sería un éxito, ¿no? O sea, realmente ese proyecto, al menos de lo que uno lee en distintos sitios, le ha quedado súper grande al gobierno regional y a la estructura que puede tener y a las personas que lamentablemente han sido elegidas pues, en los últimos tiempos. Y creo que hay un ejemplo claro de que efectivamente, creo todo lo que hemos venido conversando ahora, definitivamente no ha sido un éxito, ¿no? Respecto claro, ¿no? Obviamente, para que haya corrupción tiene que haber también ahí un privado, y sí, es un tema que también, por eso muchas personas pues se quejan del modelo actual, ¿no? Si bien la reducción de la pobreza ha sido pues clarísima, el crecimiento de la riqueza en el Perú ha sido clarísimo en los últimos años. El gran problema es eso, ¿no? Y es lo que le molesta a la gente, y por eso hemos tenido los resultados políticos que hemos tenido, ¿no? El mercantilismo, como se dice, o la corrupción del sector privado también ha sido muy grande en este país, ¿no? Y no solo en temas de corrupción, sino en temas que tienen que ver con monopolios, con temas no ilegales, pero sí que dicen como que, oye, bueno, a las reglas con las que este país funciona, tal vez no benefician a todos, sino a unos pocos, o en todo caso a unos pocos los benefician muchísimo más que al resto. Entonces hay temas ahí que definitivamente habría que verse, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado con el Club de la Construcción ha sido pues un escándalo, y a ver, y a la pregunta de si hay menos descentralización, ¿sería más fácil controlar la corrupción? Puede ser, porque creo que si digamos, el movimiento grande de dinero público se diera más en el gobierno central que en los gobiernos regionales, creo que desde el punto de vista de la Contraloría, sería de la Fiscalía, sería un poco más fácil controlarlo, porque sería todo en el mismo sitio, digamos, ¿no? Si tienes 24 gobiernos regionales, 23, no sé, y cada quien tiene pues a su gente, y esto tal vez sea un poco más difícil de controlar, ¿no? Eso es algo que la verdad que no sé, pero puede ser de que por ahí vaya la cosa, ¿no? Pero sí, lamentablemente el sector privado en el país también pues tiene un componente de corrupción, y es algo que hay que ver. Y un último temita, cambiando de tema, pero lo que comentaron sobre el tema fiscal, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo que si hubiera una descentralización fiscal, ahí los problemas serían el doble de mayores de lo que tenemos ahora. Por ejemplo, hay algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, los distintos estados pueden emitir bonos, se pueden financiar directamente como estado, no a nivel, acá en el Perú obviamente no se puede, ¿no? El gobierno regional de Arequipa no puede salir a emitir bonos locales o internacionales, y no puede financiarse de ninguna manera, solo trabaja con recursos que le da el gobierno central, ¿no? ¿Se imaginan a un gobierno regional de Arequipa emitiendo bonos y gastando así lo que quiera y todo? En Estados Unidos, que están bastante más ordenados que nosotros, hay ejemplos de estados totalmente quebrados, que ha tenido que entrar el gobierno federal a rescatarlos, y porque manejaron muy mal sus finanzas, ¿no? Entonces es un tema que tiene que ver también con capacidades y todo lo que estemos hablando, y ahorita como están las cosas, darles autonomía fiscal, ¿no? Y lo que decían también, ¿no? Obviamente en todos los países también hay regiones y partes del país que son más productivas que otras, y tiene que haber un esquema de subvención, ¿no? Porque si no, pues las diferencias ya serían demasiado grandes. Pasa en España, pasa en todo lado, en verdad. Siempre hay la zona más productiva y la zona menos productiva. Los que son más productivos se quejan de que reciben menos que lo que producen, y los otros pues están más contentos y no son más productivos porque igual reciben, pero es un tema, creo que es parte de ser un país. Sí, de acuerdo. Ustedes han enfocado bastante, y estoy de acuerdo con el problema de capacidades, ¿no?
Cuando el gobierno nacional transfiere o delega funciones y facultades a los gobiernos regionales y municipalidades, pues le hace entregándole, ya, tú hazlo y te doy el dinero para que lo hagas, pero lo haces con tu personal. Es decir, la parte del gasto corriente, que significa el pago de personal, lo tiene que asumir la propia región o la propia municipalidad, pero con las mismas remuneraciones que tienen, ¿no? Y entonces ahí viene el problema, que una municipalidad y un gobierno nacional se ve impedido de pagar buenas remuneraciones para ejecutar los encargos que hace el gobierno nacional, y quizás, pregunto a ustedes si ahí es donde se traduce la falta de ejecución de presupuestos, ¿no? Y otro, lo planteo también como punto, es la optimización de los recursos. Un ejemplo es el canon minero, ¿no? El canon minero es una cantidad de dinero significativa que se va distribuyendo y diluyendo desde el foco que es el distrito donde está el recurso, y de ahí se va diluyendo en dinero, y al final las municipalidades específicamente y gobiernos regionales y universidades públicas incluidas comienzan pues a hacer obras pequeñas porque el recurso que les llega pues no alcanza en realidad para cerrar una brecha existente. Entonces ahí tenemos dos temas. Uno, la atomización de la entrega de recursos, y esta atomización tiene como punto de partida la división política del país, ¿no? Tenemos municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales y el gobierno nacional. Sin contar que cada vez que a alguien se le ocurre, pues quiere que su barrio sea un distrito. Entonces ahí se crea más alcaldes, regidores y todo el personal que tiene que haber en una municipalidad. ¿Creen que estos también puedan ser factores que contribuyan a que no esté funcionando este proceso de descentralización? Joaquín. Sí, a ver, respecto a, bueno, se comentó antes, ¿no? De que, digamos, las municipalidades que reciben recursos de canon no pueden tener profesionales mejor remunerados. Eso sí, parece ser la lógica dice, ¿no? Que es definitivamente un problema, porque necesitas, pues, para hacer obras digamos, obras bien hechas que generen un impacto, necesita gente que sepa de esas cosas, ¿no? Si tienes, pues, personas poco capacitadas y que aparte están restringidas por un presupuesto en cuanto a remuneraciones, creo que, no sé quién se le habrá ocurrido este tema, pero creo que está destinado al fracaso, ¿no? Podrían haber distintos modelos, no es para complicarle la vida a las mineras y a las empresas que proveen canon, pero, por ejemplo, si las mineras pudieran armar equipos que vengan de las mismas minas, para que junto con las municipalidades, pero empoderados, ¿no? No como simplemente asesores, si quieres te ayudo, ¿no? Sino como que parte de la norma pudieran entrar a encargarse de la ejecución de proyectos, creo que se podrían ver resultados bastante más interesantes, ¿no? O sea, no le puedes pedir, pues, a una municipalidad como la de Yarabamba que tenga el equipo para poder hacer proyectos interesantes con toda esa cantidad de plata que recibe, ¿no? O la otra sería que vengan del MEF, que vengan de los ministerios, pero ahí sí, tal vez a mí me falta información respecto a cómo es la normativa para poder lograr eso, pero lo que sí se puede ver claramente es que en las municipalidades no hay, pues, ni de cerca las capacidades que se necesita para poder invertir esos montos de manera productiva, ¿no? La típica, ¿no? El tema de pistas, de veredas, de obras, de parques y cosas, pues, que no generan nada respecto al tema de cómo incrementar la productividad de los pobladores del distrito, ¿no? Entonces, creo que este es un tema no tan complicado. Creo que con alguna de las cosas que estoy comentando se podría de alguna manera solucionar. Las mineras son tan grandes y tan especializadas que tranquilamente podrían tener sus equipos de gestores de proyectos y vayan, toma la plata, pero aparte te pongo el equipo que va a ejecutar esto, ¿no? Pero nuevamente ahí, claro, puedes saltar las personas que dicen no, porque la minera va a tener su agenda y va no sé qué y no sé cuántos. Por ejemplo, yo me enteré de cuando se construyó el puente de Chilena. Obviamente todo lo podemos ver, ¿no? Es un puente, no es fácil de construir, es un puente es una obra de infraestructura bastante importante, y lo que me contaba una persona del sector privado que estaba en una constructora que estaba metida en el tema, decía, pues, que era una obra por impuestos y
y para construir el puente se necesitaba traer a técnicos especializados internacionales y de Lima para poder construir ese puente. Y el gobierno regional decía, no, esto lo tienen que construir nuestros técnicos, porque nuestros técnicos son los que están acá y esto lo tienen que hacer ellos y no sé qué, y de mil dolores de cabeza, pues, y las empresas que estaban participando en esto, las privadas, decían, ¿qué es esto? ¿No? O sea, simplemente tú no sabes cómo hacer esto, son muy pocas las personas de Perú que saben cómo hacer esto, y tú insistes en que tus técnicos lo tienen que hacer, ¿no? Bueno, mal que bien se dio y el puente está ahí, funcionó bien, pero experiencias como esas, pues, hay en todo lado y cuestión de ver la mejor forma. Ok, gracias. Bruno, el tiempo nos está ya ganando. Sí. Yo te agradecería que a partir de este tema nos puedas dar también ya, desde tu perspectiva, qué compromisos y acciones puntuales a corto y mediano plazo deberían implementarse para reactivar este proceso de descentralización. Sobre todo con tu experiencia. Me gustaría partir primero de que más allá de una sobreregulación, también hay mucha normativa que no tiene falta afinar. Aprovechando el proyecto de Puente Chilena que menciona Joaquín, que justamente hoy en día es el proyecto más grande en el país que se ha hecho por obras por impuestos, que es un mecanismo, digamos, peruano, que no está en otros países. Pasa algo, nosotros en el gobierno regional teníamos en promedio de 10 a 12 millones para hacer obras por impuestos, un proyecto muy reducido para este mecanismo, y lo único que pudimos hacer, para los que conocen, es un MAC, un Centro de Atención al Ciudadano, que está hoy día en el Mall Aventura, que funciona bastante bien. Y cuando se nos acabó el presupuesto, teníamos conformado un equipo de profesionales que conocía este mecanismo, y teníamos cerca a Yarabamba, municipales como, qué sé yo, voy a poner el ejemplo de Yarabamba, tenían 100 millones de soles para mucho más, 10 veces lo que tenía el gobierno regional, pero no tenían el personal. Entonces, obviamente lo lógico era nosotros como equipo vamos a utilizar ese presupuesto para hacer un mecanismo de obras por impuestos en beneficio de ese distrito. Sin embargo, nos encontramos con que la normativa no permitía que el gobierno regional use funcionarios digamos, de gabinete para poder apoyar a un distrito si es que ese proyecto no se ejecuta con recursos del gobierno regional. Es decir, si emprendíamos ese apoyo, la Contraloría nos iba obviamente a sancionar. Entonces, hay ahí mucha normativa que mejorar y que hace que estas fallas se puedan ir dando. Ya para terminar, me parece que como compromisos de corto, mediano y largo plazo es, primero, entender que no existe una receta única que asegure el éxito de un proceso de descentralización. Me parece que algo que sí debería haber como mínimo para que podamos ver algunos resultados en el mediano y largo plazo es primero la voluntad política. Es importantísima la voluntad política, y ahí hay una suerte de incentivos perversos que pueden de alguna manera contrarrestar o ser una especie de retraso para esta voluntad política. Luego necesitamos que cada vez más jóvenes talentos se interesen en participar de la política y sobre todo de participar de la gestión pública. Sin embargo, sabemos que es un poco difícil hoy en día porque hay una distorsión en las remuneraciones y también hay una cultura de sospecha. Uno, cuando es funcionario público, desde el día uno ya es sujeto de sospecha. Y eso realmente es algo que no alienta y que no promueve, que no da, digamos, condiciones para que un talento se interese en intervenir en la gestión pública. Sin embargo, yo le digo a los jóvenes que están ahora presentes en esta sesión en el CARA, es que el sector público tiene muchas bondades, y una de ellas es que los pone en vitrina. Para un joven talento que recién egresa, es muy interesante participar en la gestión pública, porque más allá de que tal vez no tengan las mismas condiciones remunerativas, sí va a poder aprender, va a poder intervenir en decisiones de mayor impacto probablemente que en el sector privado. Me atrevería a decir que en el sector público se tiene una dosis de adrenalina que no se tiene en el sector privado, y eso a uno le permite también poder jugar en ligas mayores, entre comillas, agarrar un expertise, y de ahí uno decide tal vez seguir en la función pública o migrar al sector privado, porque es importante también que un profesional pueda tener, digamos, conocimiento de ambos sectores. Eso es lo ideal. Y finalmente me parece que el tema de la corrupción es algo que es muy difícil de atacar, pero que sin duda alguna es, creo, el principal enemigo, no solamente para un proceso de descentralización, sino para el desarrollo como país. Muchas gracias, Bruno. Joaquín, te agradecería puntualmente 2 o 3 sugerencias. Sí, a ver, creo que la base de todo esto es
es el tema de que qué mal elegimos a nuestros gobernantes como arequipeños y como peruanos. Bueno, no sé cuántas personas nos estarán viendo ahora, pero hacer ese llamado a dejar las ideologías de lado y concentrarnos en poder elegir gobernantes que tengan las capacidades para poder hacer los cambios que se requieren. Esas ideologías que han estado tan presentes en la campaña presidencial de este año nos han hecho mucho daño, y lamentablemente estamos pues ahora en un momento complicado que es el resultado de la democracia. Obviamente es el sistema que mejor funciona y no hay ninguno mejor, pero eso no quita que tenga sus falencias, y el problema pues en el Perú es que los votantes no están educados, no entienden qué es lo que les conviene, quieren tener mejores empleos, mejores remuneraciones, pero no entienden cuál es el mecanismo para poder llegar a eso. Entonces, hacer ese llamado a pensar más y informarse más cuando elijamos a nuestros gobernantes, y porque de eso depende todo, de eso depende que las cosas puedan empezar a funcionar mejor en el gobierno, y obviamente también al sector privado decirle pues que obviamente nunca vamos a tener un país mejor si sigue primando el mercantilismo, el solo mirar hacia la última línea y no ver a ese compromiso que se tiene como país. Obviamente la corrupción en una empresa pues seria no debería existir de ninguna manera, y no solo eso, sino también incentivar a los proveedores, a los clientes, y exigirles, ¿no? que obviamente ese no es el camino, y porque como tú dices, Juan Fernando, si no hay corrupción en el sector privado, no va a haber en el sector público, porque van de la mano, ¿no? Entonces ese compromiso como pobladores y como empresarios, tener las cosas clarísimas en ese aspecto, y creo que esa va a ser la semilla para que las cosas puedan empezar a funcionar mejor en el futuro. Muchas gracias a Joaquín Alcázar y a Bruno Gambetta, y a Cara y a Nicolás Ramírez del Villar por esta oportunidad de poder expresar nuestras ideas sobre lo que es el proceso de descentralización. Buenos días y muchas gracias. Nico, ¿alguna palabra final? Agradecerles a los tres. Muchas gracias, Juan Fernando, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Bruno, por su participación en este panel, por haber asistido, y agradecerles también por las aproximaciones con el que lo han abordado, que estoy seguro que también resultan muy interesantes e importantes para todos los asistentes y los que los hemos podido escuchar. Gracias a ti reiteradas, Joaquín y a Cara. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Buen día. Conversamos. Gracias. Buen día. Hasta luego. Chao.